Aunque Mariano Rajoy ha asegurado en innumerables ocasiones que no habrá referéndum en Cataluña, Carles Puigdemont insiste en ello. El presidente de la Generalitat ha lanzado esta semana su penúltimo ofrecimiento para una votación acordada desde Granollers, donde la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, celebró su quinta Asamblea General. Se está ultimando el denominado Pacto Nacional por el referéndum, que agrupa a diversas entidades catalanas con el objetivo de impulsar la autodeterminación por cauces legales. La Generalitat dará por agotada la vía para un referéndum acordado después de recibir la negativa de Rajoy a esta última propuesta y pondrá a continuación en marcha el procedimiento unilateral. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se reúnen este sábado en Bruselas para hablar del Brexit, la negociación y las consecuencias muy inmediatas. Los 27 tienen que aprobar este sábado las directrices de la negociación. El pasado 29 de marzo, el presidente del Consejo, Donald Tusk, hizo circular su propuesta entre los países. Ahora, un mes después, los primeros ministros y presidentes tendrán que dar el visto bueno al documento final, con algunos cambios, precisiones y detalles, pero sin cambios sustanciales en el fondo. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues Puigdemont vuelve a la carga con su intención de pactar un referéndum. Nada, seguimos con esas incoherencias que en cualquier mente congruente no entran. ¿Cómo vamos a pactar algo que no es legal? Bueno, pues el señor Puigdemont parece que todavía no entiende las premisas de perogrullo. Pues bien, lógicamente Rajoy lo ha descartado al instante. Él, no conforme, sigue ese delirio independentista, sigue su huida hacia adelante, ya queriendo constituir a través de esa Asamblea Nacional Catalana el pacto, el que han llamado Pacto Nacional, creo recordar, para intentar establecer esos cauces legales para la consulta ilegal. Yo creo que más o menos se explica así. Afortunadamente se va desinflando con el tiempo. Pero además, claro, Pacto Nacional para un referéndum independentista para pactar por cauces legales la consulta que es ilegal. De trabajar cero, de verdad cero. Esta gente que se sienta en las mesas de ahí en Cataluña cada día no sé hablar de qué, sinceramente, porque lo tienen que tener todo más que hablado. Esto no es ni más ni menos que un proceso de alargamiento de la enfermedad mientras nos sigan pagando, mientras sigamos teniendo dinerito de curso legal para comprar y pagar nuestros viajecitos por Estados Unidos. Ahora está el otro grandón este, no sé cómo se llama, Oriol, no, ¿cómo se llama este? Junqueras. El Junqueras es nada por Estados Unidos, otra vez dando vueltas por ahí en hoteles de 5 estrellas y volando en business. Entonces, claro, así da gusto. Mientras dure la fiesta, bendito sea Dios, ¿no? Es que se dice, ¿no? Jesús estaba medio dormitando. No. Estaba, a ver, No, es que a mí no me gusta descalificar las cosas porque sí. Es que tú eres buena persona, Jesús, yo soy No, porque sí, no. No, a ver, pero a ver, antes hablábamos de que es positivo el discurso de proyecto nacional. Y aquí no lo hay. Aquí no, es verdad que no lo hay. Y entonces, claro, este hueco lo están ocupando estos personajes porque necesitan vivir de ello. O sea, es que, claro, políticamente tomaron una decisión en un momento determinado. La antigua Convergencia y Unión, que había antes colaborado activamente en el proyecto, de repente cambian por razones obvias, que no las vamos a contar ahora, y ahora, claro, tienen que seguir en el proyecto adelante porque si no se quedan sin contenido, ¿no? El tema es que frente a esto, haciendo este análisis, como no le hago yo, que soy más listo que nadie, le hace cualquiera, no haya algo que lo contrarreste y que sea capaz de hacer un discurso que asuma la mayoría, ¿no? Que estamos ahí en una especie de a ver si se desgastan por agotamiento. Ambigüedad. Eso. Falta liderazgo. Y a ver si se mueren de agotamiento. Querido Jesús, ¿no? falta liderazgo. Claro. Liderazgo para tomar la rienda de este negocio y dejar claro en España lo que significa. Claro, y decírselo también a los catalanes, porque evidentemente no hay que menospreciar lo que dicen los catalanes, hay que tenerlo en cuenta y hay que hablar con ellos. Y hay que ver cómo se negocia. Que era de lo que hablábamos antes. No los catalanes. Y yo creo que todos tenemos en cuenta lo que quieren, piensan y manifiestan los catalanes, porque en una mayoría va en consenso con todos. Sí, que no ha llegado a la mayoría de los que han votado. Luego está muy lejos de la mayoría de la sociedad catalana. Pero estamos hablando del gobierno catalán. Hay que marcar una distancia muy clara, en este caso. Sí, claro, yo hablo de los ciudadanos. No, de todas formas, este es un negocio que solamente entienden algunos. Que es difícil. Que solamente entienden algunos. Vamos a ver, la antigua
Convergencia Democrática de Cataluña, ahora llamado Partido Demócrata Catalán, que han tenido que cambiar hasta el nombre porque no se reconocían ni los mismos en la basura en la que estaban enterrados. Eso es, corrupción pura y dura. Ven que se van a la más absoluta de las miserias políticas. Tienen que resistir como sea. ¿Y qué es lo que a ellos les da fuerza para que el motor funcione? Pues toda esta historia del independentismo. Es decir, tenemos que tirar para adelante como sea antes de desaparecer. Porque si desaparecemos, con nosotros desaparecen muchas cosas. Entre esas cosas, muchos intereses concretos y muchas prebendas, como se ha visto a lo largo de los últimos años y sobre todo a lo largo de los últimos meses, y las corruptelas del padre del nacionalismo catalán, el señor Pujol. Claro, lógicamente ellos están ahí. ¿Qué es lo que quiere Oriol Junqueras? Pues todo lo contrario. Él lo que quiere es comerse al vecino del Quinto, que es el Puigdemont, y digo del Quinto por lo del monte. Pero es así. Es así, pero va con ironía, pero es que es así, ¿no? Entonces se le quiere comer para ser él el que se arrogue la representatividad de los catalanes y proclamar la República Catalana y la independencia. Pero las cosas no son así porque a uno se le ocurre y porque dice, bueno, pues vamos a tirar para adelante, vamos a proclamar la independencia, pero por métodos legales, aunque sabemos que es ilegal. Y no. Bueno, esto es como el cielo está enladrillado, lo mismo. Y entonces yo creo que al final se tiene que acabar imponiendo la cordura, en Venga, Cataluña. Por aquí, que esto no da más de sí, Fernando. Sí, no da más de sí. Empecemos por imponer la cordura. La cordura ya en la temática del programa, porque lógicamente es un imperativo para nosotros tocar lo que es actualidad al respecto, pero les confieso que en nuestro briefing, nuestra reunión previa de programa, todos manifestábamos nuestro hastío con respecto a este tema, que no quiere decir que incurramos en el desgaste por sí solos, que las autoridades pertinentes, nuestros representantes deberían tomar una actitud más activa que... Solamente me pregunto una cosa, ¿no estarán aburridos los catalanes ya de este negocio? A mí me aburre. Pero como tú dices, es lo que les pone, permítanme... Es más, y lo he dicho más de una vez, el desinterés que hay en el resto de España por la dinámica esta que lleva Puigdemont y Junqueras y no sé qué, es indiferencia. Bueno. Es que es indiferencia. Es decir, que es que no es motivo de preocupación. La gente no está preocupada por este tema. Vamos a hablar de otros temas serios. Para ello, en este caso sí nos vamos al extranjero, Unión Europea, tema Brexit. Los 27 ya han cerrado filas contra Londres. La Unión Europea exige a Londres que mantenga los derechos europeos a los residentes. La Unión Europea exigirá a Londres que mantenga de por vida los derechos de los ciudadanos europeos que hayan residido, residan o vayan a residir en Reino Unido hasta la fecha en que el país abandone el bloqueo comunitario. Notre objectif est clair. Ces hommes, ces femmes, ces familles doivent pouvoir continuer à vivre comme aujourd'hui, et cela pour la durée de leur vie. La Comisión Europea ha presentado este miércoles el mandato detallado de la posición negociadora de la Unión Europea. Un borrador que necesitará aún el visto bueno de los Estados miembros para ser ratificado. Barnier ha añadido que la suma que el Reino Unido deberá pagar por salir de la Unión Europea obedece a la necesidad de que Londres cumpla con los compromisos que ha adquirido. There is no punishment. There is no Brexit bill. Con la cabeza fría desde la Unión Europea insisten en que hay que buscar una solución y llegar lo antes posible a un acuerdo. A la espera de esa reunión que va a tener lugar este mismo sábado entre los jefes de Estado y de Gobierno, hay una premisa clara y una exigencia concreta y directa a Reino Unido. Compañeros, era lógico, ha llegado el momento de negociar ese Brexit y de, sobre todo, poner encima de la mesa determinados flecos importantes para el resto de países europeos. A mí me parece fantástico que la Unión Europea ponga condiciones, y ponga condiciones duras, efectivamente, pero sobre todo que se transmita el mensaje
de que cuando tomamos decisiones somos responsables de las decisiones que tomamos. Es decir, y esto vale para los españoles, los franceses, los ingleses, los alemanes y cualquiera. Y que hay que asumir todas las derivaciones. Claro, que no solo es para lo bueno. Claro, Merkel ha sido muy clara, que no claro, piensen que van a tener los mismos claro, derechos formando parte de la Unión Europea que una vez conseguido ese Brexit. Claro, es que eso fue lo más llamativo que apareció cuando en Inglaterra se vota tan alegremente eso de fuera. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las consecuencias, porque claro, si no hay consecuencias, evidentemente cualquiera puede hacer lo que le venga en gana, ¿no? Es y decir, con mucho acierto, además, Jesús, podría automáticamente sufrirse un efecto contagio si ven que esa salida al final solamente conlleva beneficios y no unas exigencias y unos compromisos. Pero luego la gente no se daría cuenta. Es decir, pongamos por caso, Malta decide irse de la Unión Europea. Pero claro, la diferencia es que Malta no es Inglaterra. Y las consecuencias para uno y para otro son radicalmente distintas. Unos hasta a lo mejor pueden sobrevivir, los ingleses, Malta no puede sobrevivir. Pero ya se habla de un Frexit. Se dediquen a la piratería. Ya ¿no? se habla de un Frexit. Claro, ya, sí. Y Francia es otra cosa. Y he puesto Malta porque también sé que hablan de eso. O sea que bueno, el peso específico, claro, de cara un poco también a la Unión Europea no es el Entonces, mismo. a mí lo que me parece, lo más importante de todo esto es que la gente aprenda que hay que exigir que uno hace cosas de las que es responsable y tiene que pagar, en el sentido bueno, en el sentido malo. Esto es como cuando un padre castiga a un hijo. Si no cumple el castigo pierde su efectividad. Entonces Europa tiene que demostrar que somos una comunidad potente, ¿Seria? Con naciones potentes. Echo de menos a nuestro presidente encabezando algunas de las reuniones. Como siempre, Merkel ha tomado la iniciativa y ha reunido a sus 27 diciendo que todos a una, porque nunca Inglaterra, yo creo que el Reino Unido no se manifestó nunca como un país realmente comunitario. No cambian la moneda, siguen viajando por la izquierda, es decir, yo creo que no ha sido nunca... No ha sido nunca realmente comunitario, por lo tanto, ahora que somos nosotros 27 juntos, vamos a valer duro. No pasa nada porque se marchen, vamos a perder todo, seguramente una parte de nosotros. Sí. Y ellos también, pero vamos a ir hasta el final con todas las consecuencias. Y rearmarse Europa también. Y cabe la posibilidad, perdón, solo un minuto más, cabe la posibilidad de que pudieran pedir perdón, de acuerdo, pero los 27 siempre unidos. A mí me ha sorprendido, la verdad es que, bueno, en primer lugar yo no estoy en absoluto de acuerdo. Me ha sorprendido muy brevemente como anécdota que el comisario europeo se haya dirigido hablando del Brexit en francés. Me ha parecido como una especie de guiño, es decir, ahora si queréis aprendéis idiomas para entender lo que dice la Comisión Europea, ¿no? Pero bueno, fuera de bromas, evidentemente el inglés, yo entiendo que incluso deberá seguir siendo idioma oficial de la Comunidad Europea, ¿no? Aunque no se hable en ningún país. Aunque no se hable en ningún país, Bueno, volviendo al tema, a mí me ha sorprendido, lo primero, la claridad con la que ha dicho el comisario europeo y la Comisión Europea que no es ningún castigo. Es decir, que los países siguen siendo, entre comillas, soberanos para decidir si siguen o no estando dentro de Europa. Es evidente que cuando un negocio se rompe hay que soldar las consecuencias y hay que apechugar con las consecuencias de esa ruptura del negocio de manera unilateral. Es decir, que el que decide irse tiene que asumir las consecuencias de lo que significa esa salida, ¿no? Pero me ha sorprendido aún más, si cabe, que hayan sido los 27 por unanimidad y en el plazo de un mes. Es decir, no ha habido grandes reuniones ni vamos a quedar hoy para ver cuándo nos reunimos mañana. No. Ha sido de manera rápida y determinada en mantener una única voz y el Brexit, si no es así, se va a atacar de muy mala manera por la Unión Europea, ¿no? A partir de ahí, todo lo que sea una salida negociada para Inglaterra, para el Reino Unido, perdón, será bueno no solamente para el Reino Unido, sino para los más de 3 millones, casi 4 millones de europeos, entre ellos muchos españoles, que siguen trabajando en Reino Unido. ¿Esto qué puede traer? Pues evidentemente puede traer una imagen, como decía Jesús, de unión dentro de la Unión Europea, que evite intentos noctámbulos de algunos iluminados, de decir, pues yo voy también por lo mismo. Bueno, pasó en Italia casi a puntito. Menos mal que alguien perdió unas primarias, ¿no? Parece ser, en algún partido. Pero bueno, iba por ahí los tiros. Sí, o sea, se tiene que tratar de evitar eso. Esto no es un juego, esto es serio. Esto es un proyecto que si queremos que Europa pite en el concierto internacional frente a China, frente a India, frente a Estados Unidos, frente a Rusia, pues o estamos todos juntos o de uno en uno nos comerán todos, ¿no? Yo creo que la respuesta al Brexit solamente es una, es más Europa.
Claro, claro. Y más Europa significa reforzar las instituciones, reforzar el Parlamento, reforzar el gobierno de Europa. Posiblemente haya que ir a elegir al presidente de Europa en algún momento. Estados Unidos de Europa. Y dar una fortaleza y un contenido institucional a la Unión Europea y dejarnos de esa Europa de los 27. Sí, Hay que ir superando la Europa de los 27 para ir a la Europa unida, que es lo que realmente en el mundo va a pitar, porque esto de que, y Jesús lleva razón, toda la razón del mundo, es decir, hay que ejemplarizar. Aquí si te vas, pues oye, te vas con las consecuencias que te vas. Y aquí si te quedas, pues te quedas en las condiciones que te quedas, pero es que son mucho más favorables a que si se te va, claro, a que si te vas. Ya veremos los ingleses. Tenía asumida una infinidad de obligaciones contraídas con la Unión Europea que hay que saldarlas. O sea, que no es que se le vaya a imponer una multa, una sanción por resolver un contrato, no. Es que él ya tenía dada su palabra y su compromiso a nivel internacional. Yo creo que lo que hay que hacer... 60.000 millones de euros, me parece la Comunidad Económica Pero lo que hay que hacer primero es romper. Y luego ya renegociamos con un país ajeno a la Unión Europea. Evidentemente. ¿Es así? Por ejemplo, nos vamos a Venezuela, no precisamente a esos efectos, pero sí para analizar la actualidad. En este caso ha sido Maduro quien ha firmado finalmente ese decreto para convocar la Asamblea Constituyente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha firmado un decreto para convocar una asamblea constituyente en el país en medio de los llamamientos de la oposición a desobedecer a las autoridades. Hice lo que haría Chávez, estoy seguro. Hice lo que mi conciencia bolivariana y chavista manda, convocar el poder absoluto del pueblo soberano de Venezuela a través del artículo 348, convocando una Asamblea Nacional Constituyente originaria. El mandatario ha firmado además otro decreto para instalar la comisión presidencial, que será el organismo encargado de activar la Asamblea. El presidente venezolano ha recalcado que asume todas las consecuencias y responsabilidades y ha llamado a la población a prepararse para una gran victoria constituyente con la paz como objetivo principal. Yo no me voy a cansar de buscar la paz a través de los instrumentos constitucionales que tengo. No. Estamos casados con la paz. Las reacciones de la oposición al régimen no se han hecho esperar y el líder opositor Enrique Capriles tildaba en Twitter de fraude la convocatoria de la Asamblea y han acusado al mandatario de intentar destruir la Constitución convocando el golpe de Estado más grave de la historia de Venezuela. Desde luego, si pretendíamos hablar de temas serios, menudo cierre de programa tenemos. Él afirma que tiene el convencimiento de estar cumpliendo los deseos de su predecesor, de Chávez. También se lo habrá dicho el pajarito ese que dice que se le aparece, ¿no? Y que le comunica las pretensiones del difunto. Y nuestro realizador también me hacía comentario por línea privada que todos, además aquí, creo que pensábamos, como todo sea tan chiquitito como la edición constituyente que ha presentado... Que pues es muy larga en artículos, ¿eh? Se ve que tiene letra pequeña. Ha leído el 348 y estaba por la mitad del libro. Tiene letra pequeña. No sé si le sirve para algo. Yo lo que digo una cosa, a mí lo que me sorprende, como un país con la potencia que tiene, la riqueza que tiene, lo que ha sido Venezuela, el lo que ha sido Venezuela de hoy, en América, como país potente y poderoso, y país democrático, de referencia democrática, y la decadencia que ha supuesto la llegada del chavismo y toda la locura que ha venido absolutamente detrás. Es decir, cuando los ciudadanos, a través de la voluntad libremente expresada, ganan en la Asamblea, en la Asamblea de Venezuela, el Parlamento venezolano, que tiene mayoría la oposición, y como tiene mayoría la oposición, el presidente no admite esa mayoría y está intentando por todos los posibles que el Poder Legislativo no pueda ejercer el poder de control que debe ejercer sobre el Ejecutivo. Allí es que no existe la separación de poderes. Cuando uno de los líderes de la oposición está en la cárcel. Nos quedan menos de 5 minutos, os ruego, por favor, concisión a todos. Es realmente una locura. Y ahora lo único que quiere hacer es que los círculos revolucionarios, y no voy a hablar de semejanzas en otros sitios, los círculos revolucionarios sean los que hagan una nueva constitución popular. Podrías hablar de semejanzas porque hay incluso hasta... asesores. Exacto, hasta colaboraciones de pero no asesoría. quería llevarlo a esa connotación, que cada cual interprete lo que quiere, pero esos círculos revolucionarios son los que tienen que redactar
la nueva constitución del pueblo y no sé qué historias más. Palabras huecas y vacías donde al final la democracia está dejando de existir porque están imponiendo una autoridad que nadie les ha dado. A ver, tenéis un minuto cada uno, yo por favor. Iba a terminar hablando del Brexit diciendo que lo que está pasando, lo que le está pasando a Inglaterra es consecuencia del populismo de un presidente que fue un estúpido, que es el Cameron, porque más tonto no se puede ser. Cameron de la isla. Cameron de la isla. Y esto es versión populista de todos este tipo de políticas que estamos viendo, que se extienden como una plaga. O sea, no es ni más ni menos que eso. Por primera vez, y en lo que llevamos de programa, voy a discrepar de lo que ha dicho Fernando. Me parece muy bien. Y voy a discrepar simple y llanamente una cosa. Están destruyendo el régimen democrático de Venezuela. No. El régimen democrático de Venezuela lleva destruido hace bastante tiempo. De hecho, tiempo. Lo he dicho porque tiene un parlamento elegido por los ciudadanos que no tiene la mayoría que el presidente Maduro quería. Que no sirve para gobernar el país. Luego ha sido elegido democráticamente ese parlamento. Y lo que quieren es acabar con él también. Por eso, fíjate si el nivel de discrepancia es mínimo, Fernando. Es decir, yo que tengo conocidos que han vivido muchos años en Venezuela, ya afortunadamente, gracias a Dios, están de vuelta en España, pero me han contado barbaridades. Es decir, si nosotros estamos y nos quedamos ojipláticos cuando vemos cualquier telediario que ha habido un atentado en cualquier país de Oriente Medio, que ha habido 180 muertos en un atentado, una bomba, lo que sea, eso era lo que había de muertos en Venezuela al fin de semana en las morgues oficiales, más lo que estaban en la cuneta y en mitad de la selva. Es decir, Venezuela lleva en guerra mucho tiempo, una guerra encubierta, una guerra silenciosa, silente, que es incluso mucho más dolorosa porque no se puede combatir si no es saliendo como salen a la calle, y cuenta con la complicidad, como hablábamos antes, del estamento militar. En cuanto haya algún general más que ponga pie en pared y diga hasta aquí hemos llegado, señores, esto va a continuar y esperemos que se solucione de manera civilizada y democrática, claro. Yo he hecho de menos alguna intervención también de España, un poco en pro de la gente que están sufriendo enormemente en Venezuela. Hoy por la mañana desayunaba yo con una persona venezolana que me decía que su madre pesa 43 kilos, que ha perdido como 20 kilos en los últimos 6 meses. Es decir, que pasan de verdad hambre, que la policía les maltrata sistemáticamente y que los muertos que hay no son reales, que son muchos más de los que nos dicen a nosotros. Es decir, están pasando una verdadera calamidad y yo creo que hace falta una intervención ya internacional un poco para cortar esto. Si no, van a acabar en una guerra civil con toda seguridad. Las armas las tiene la gente de Maduro, que son los que se nutren un poco del beneficio que da el petróleo en el país. El resto del país no tiene posibilidad de acceder ni a armas, ni a comida, ni a libertad. Entonces, al final va a pasar lo de siempre. Donald Trump va a tener que poner allí algún buque o alguna cosita para decirle al gorila rojo 2 que se ha terminado la fiesta. Porque si no, esto va a acabar en una sangría humana. Venezuela, Caracas, es un matadero diario. Es un matadero de verdad, literal. Muere la gente ya no por un pitillo, muere la gente pues porque le miren mal, te pegan un tiro. Discrepo, Julián, no creo que la solución pase por Donald Trump. Bueno, posiblemente iremos eso supondría un nuevo enredo más en la política internacional. Un buen buque ahí en la puerta, verás que rápido se le quita la tontería. No es muy... no es garantía de nada. No es aconsejable para nada. No, pero si yo lo pongo encima de la mesa porque nosotros no estamos haciendo nada. Europa no hace nada, Latinoamérica no hace nada y al final el pobre hombre tendrá que decir voy yo a arreglar este problema. Nadie está haciendo nada, es que podemos tener ahí una Siria 2. Los muertos... Solo que bien traído eso de podemos tener. Los muertos los ponen como siempre los de siempre. Siria 2, es decir, terminamos con una guerra de Siria y le creamos otra. Pero es sensible a Bolivia y a la zona de influencia, a toda Ecuador y demás. Esto es un germen que hay que cortar con rapidez. Es un cáncer que si no se convierte en metástasis. Al final del día, si no paramos esto, se va a convertir en un cáncer que va a ser difícil de extirpar. Bueno, precisamente para que no tengamos más metástasis, vamos a dejarlo aquí. Retomaremos actualidad. Eso sí, la próxima semana espero que con todos vosotros. Muchas gracias. Fernando Mora, Jesús Fuentes Lázaro, un placer. Julián Bejarano, Pablo Corrales. Gracias a ustedes por seguirnos cada semana y no dejen de hacerlo. Hasta entonces, que pasen buenos días. Adiós.